Bueno, listo, ahora sí, estamos al aire. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos muchachos a este tercer espacio académico en nuestra cátedra de problemas de la historia de Colombia. Bueno, entonces, vamos a trabajar hoy. De acuerdo a la programación, me imagino que la leyeron, ¿cierto? Esa, como les dije, esa es la Biblia, esa programación de 6 semanas. Nosotros llevamos, porque hicimos 3 espacios académicos con este. El primer espacio académico de la primera tutoría, pues la dedicamos como a conceptos básicos, generalidades, hicimos el acuerdo pedagógico, y en ese mismo acuerdo pedagógico habíamos detectado que, pues, el pasado 1 de mayo teníamos un día festivo, entonces para poder avanzar en la metodología y la didáctica de la clase, pues habíamos dejado esa película que después está recomendada como material obligatorio en esta cátedra, ¿no? Y hoy entonces vamos a hacer el tercer encuentro. ¿Qué tenemos preparado entonces para el día de hoy de acuerdo a la programación? ¿Cuáles son los objetivos? Punto número 1, vamos a abordar el tema del estudio de la historia como ciencia, ¿ok? Es lo que teníamos como programado ahí. Vamos a hablar un poquitito de la historia como ciencia, de qué se apoya, cuáles son las formas en las que la historia apoya la investigación, cómo se registran los hechos históricos y la importancia de esta ciencia para el quehacer académico del futuro profesional. ¿Listo? Vamos a dedicarle a eso más o menos unos 50 minutos, casi tal vez 1 hora, a ver ese material. Eso ya está en la plataforma, ¿ok? Entonces ya puede entrar a la plataforma, puede ver el video de la primera tutoría, puede ver, está montado el video de la película completa de los cóndores, y estará también cargada ya por recursos este material de hoy, ¿ok? Entonces, de pronto importante que usted tome nota de algunas cositas, y sobre todo, yo le voy a decir concretamente, esto es una actividad para ahora. Cuando llegue una diapositiva, ahora en un trabajo que hacemos al final, le digo, contesten en grupitos estas preguntas que estaban dentro de la diapositiva. ¿Listo? Entonces, eso es como el grueso de la clase de hoy. Lo primero que hablemos de esto, ¿ok? Lo segundo, entonces, ya finalizando, por ahí llegando a las 8, vamos a dedicar más o menos unos 20 minutos para que leamos o compartamos un poquito de esos apuntes, de esas conclusiones acerca de la película que vimos, ¿ok? Para terminar con una actividad en clase referente al material que publicamos de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De una vez, ¿qué tenemos para dentro de 8 días? Una exposición. Entonces, esta semana está bien juiciosos preparando eso, porque recuerden que esa nota de la exposición va a reemplazar el examen parcial. ¿Listo? Entonces, yo tengo por acá la presentación, como les digo, ya está en la plataforma. Vamos a ponerla por acá mientras que va cargando. Entonces, miremos a ver cómo vamos con la asistencia. Tengo por acá a Karen Diana. Y Karen, tenemos la excusa de la primera tutoría. Ok, perfecto. Hiciste el taller número 1. Perfecto, muy bien. Muy bien. Juan Ramón Castañeda. Listo. Pauset. Laura Michel. Alejandra. Darío Gómez. Ella no he podido con Darío. No va a poder tomar la foto con él para subir a las redes. 2 fallas. Bravo. Santiago González. Es el de Salientes. Gabriel Hidárraga. Juan Camilo Hidárraga. Iván. Carlos Mario. Juan José. Juan Alejandro. Juan, la misma historia.
enseñarse la excusa. El de este taller 1, se vio la película. ¿Cómo se llamaba la señora? ¿Será que sí? José David. Néstor. Wilmer. Carolina. Y de Isabela. Entonces tenemos a Bolívar que esperemos que venga por Coquía y Darío Gómez que sabemos si va a llegar o no, pero está unida a este evento. Bueno, muy bien, entonces la historia como ciencia. Esta es la presentación que tenemos entonces ahí estas que tenemos entonces en la plataforma. Esto. Entonces vamos a conversar un poquito de ella. Yo me voy a pasar para acá, porque la es toda grabadita, aunque como les dije, ella está en la plataforma. Esto. Espera. Quiero mirar a ver si se está apuntando bien la cámara. ¿Cómo haría eso? Acá. Ya vemos. Creo que queda bien. Bien. ¿Pasa nada? Sí pasó. Con el que usó ahí. Bueno, algún carro, sí. Muy bien, entonces vamos a conversar de las siguientes cosas. La definición de historia, para qué nos sirve la historia, las grandes divisiones de la historia, métodos de interpretación de la historia, fuentes, metodologías que utilizan la historia para analizar información y la interpretación histórica de todo. ¿Listo? Entonces, el objetivo de hoy es que nosotros tengamos como unas nociones básicas de las razones, los fundamentos de la historia, su importancia para el estudio del presente. Eso es lo que vamos a tratar de conocer ahí un poquito. Entonces, ¿qué dice que es la historia? La historia es el desarrollo del hombre a través del tiempo en un ámbito geográfico. ¿Sí? Entonces, hay dos conceptos que tenemos que tener claros ahí. Número uno, la historia tiene que ver con sucesos que le han ocurrido a la humanidad. ¿Listo? Y el segundo elemento, en dónde sucedieron esos hechos. O sea, la localización geográfica de su ocurrencia. La historia se define o está catalogada como una ciencia humana. Una ciencia humana. Entonces, ¿qué es la historia? Es el estudio de los hechos que le han ocurrido al hombre, a la humanidad. ¿Sí? ¿Con qué se relaciona la historia? La historia se relaciona con muchas ciencias. Apoya la antropología, la sociología, la política, la economía y de hecho también la psicología. La forma más conocida de representar los hechos históricos es a través de un elemento que nosotros denominamos las líneas de tiempo, ¿cierto? En el que secuencialmente se ubican hechos ocurridos. Los grandes hitos de la historia de la humanidad, entonces empieza con la prehistoria, las primeras civilizaciones, todo lo que tuvieron que ver con los griegos y los romanos, luego la Edad Media, el Renacimiento, después del Renacimiento, los grandes viajes de descubrimiento, el periodo de la Ilustración, el periodo de la República, los imperios, la nación, la colonización y la democracia, las guerras mundiales y lo que estamos viviendo actualmente, que es la era contemporánea. ¿Listo?
Arrancamos desde la prehistoria. Hay que tener en cuenta un elemento ahí muy importante. ¿Cuándo se divide la historia de la prehistoria? ¿En qué momento de la humanidad? Con la aparición de la escritura, ¿cierto? Prehistoria es todo lo que ocurrió la humanidad hasta que aparece la escritura. ¿Sí? La historia como tal, el momento fundamental es cuando nosotros empezamos a tener un registro de lo que le pasa al hombre. ¿Listo? Entonces, la historia ocurre en un espacio, un lugar y supone unos acontecimientos previos, que como los llamamos, causas, y posteriores, que los denominamos consecuencias. Todos los hechos históricos en la humanidad han traído consecuencias para nosotros, para lo que somos hoy en día. Por ejemplo, ¿por qué se dieron las primeras civilizaciones? ¿Qué sucede antes de eso? Entonces, la primera gran revolución en la historia del hombre es la aparición de la agricultura. ¿Sabían eso? Porque la agricultura nos cambió a todos los seres humanos el modo de vivir. Porque cambia la forma de vivir. ¿Ves? ¿Cómo éramos nosotros antes de la agricultura? El ser humano, si ven las películas viejas, 10.000 antes de Cristo, por allá sale una historia bonita del primer perro, ¿no lo decía? Era un lobo el primer lobo que domesticaron. De hecho, el primer animal que el hombre domesticó fue el lobo que se intercambió el brazo y se convirtió en el perrito del hombre, ¿no? Y lo que tuvimos. El hombre tenía una característica, dice que nosotros éramos nómadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser nómade? No se queda en un solo lugar, ¿cierto? ¿Por qué se movía el hombre? Básicamente buscando recursos, ¿no? Entonces, digamos que usted llegaban a cierto lugar y ahí habían ciertas frutas, hortalizas o lo que sea, o ciertos animales. Llegábamos ahí y los acabábamos. Y por el tema del clima, los animales migraban. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la comida se iba. ¿Y qué le tocaba hacer al hombre? Pues irse detrás de la comida. De hecho, las rutas dicen que la humanidad tuvo para pasar de, de Mesopotamia a llegar a América fue en una época glacial de poder cruzar el continente, pero eran detrás de la comida, detrás del alimento, ¿no? Cuando el hombre aprende número uno, a sembrar y recoger, o sea, no ir consumiendo lo que hay por ahí, sino que aprenden los primeros cultivos de pan coger, por ejemplo, el trigo o los cereales, que eran los ideales. ¿Por qué? Porque usted no puede guardar una fruta, usted no puede guardar carne, eso era para consumo inmediato. En cambio, los cereales, como el trigo, eso sí se podía almacenar y durar más tiempo. ¿Por qué se dañaba la comida? Pues muy sencillo, porque no tenía congelador, ¿cierto? No teníamos congelador, no teníamos refrigeradores. De hecho, ¿cómo conservaban los alimentos y la carne antes de que no hubiera nevera? Pregúntenle a la tarde, ¿con qué? Con sal, ¿cierto? Entonces, antes las mamitas o las abuelitas ponían la carne, la secaban, la llenaban de mucha sal. Y la sal era más que para dar condimento, era como para disimular el mal sabor de la carne ya en descomposición. Y se quedó, como hoy en día es el condimento más conocido. Y antes eso era lo que hacían los papás. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos detrás de la comida. Cuando aprendimos la agricultura, empezamos a domesticar animales y a encerrarlos. Entonces los animales se reproducían ahí y podíamos sacar ya el cuero, la carne, todo, y empezamos a unirnos. Dicen que nos organizamos, ¿cierto? Esas primeras civilizaciones se organizan. Piense que usted no lo primitivo, ¿qué lugar buscaría para vivir? Cuevas y qué más. Muy importante este hecho, ¿qué más? Fundamental en la vida. El agua, ¿cierto? Cuevas y muy cerquita del agua, ¿cierto? Y con la comida no puede faltar la costilla, ¿cierto que sí? Entonces el hombre busca esos lugares y como aprende el tema de la agricultura,
ya empezamos a tener la propiedad privada. Bien importante eso en la administración. Aparece la propiedad privada de alguna manera. Este es mi cultivo, este es mi pedacito. Yo no puedo venir a robarme lo mío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces empezamos a tener unas áreas demarcadas con unos animales, pero si no existen los números, si no existen las letras, ¿cómo sé yo cuántos animales tengo? Ya hacía el hombre, ahora vamos a ver, marcas en huesos, como para llevar el inventario, y cada rayita representaba un animalito, ¿cierto? Y tengo, sin saber números, ¿no? Sistemas de inventarios, a partir de eso, propiedad privada, y también empiezan a aparecer los más, de alguna manera, clases sociales. ¿Quién tenía más poder? Pues el que tuviera mayor cantidad de tierra, mayor cantidad de animales, mayor cantidad de mujeres, porque si era la vida. Era una época buena para eso. Listo. Entonces, cada una de las, ¿por qué nos cambió la vida? Cambiamos de ser nómadas a ser sedentarios. Y al quedarnos en un solo lugar, como este lugar es bueno, mi familia se junta con otra familia, ¿sí? Y varias familias forman clanes. Y varios clanes forman tribus, ¿sí? Ya tribus se conocen, ¿cierto? Las tribus. Y varias tribus que forman las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones, los sumerios, los romanos, los griegos. ¿Sí? Pioneros en matemáticas, pioneros en investigación, pioneros en arquitectura. ¿Sí? Los egipcios, muy buenos para hacer obras civiles, para hacer acueductos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre todos estos hechos traen una causa y una consecuencia. Entonces, la historia nos permite determinar dónde sucedieron los hechos, cuándo sucedieron los hechos, cómo sucedieron los hechos y por qué se dieron. Recuerden que todos los grandes hechos históricos de una causa hay una consecuencia. En cada uno de ellos, siempre que lo miremos. Entonces, ¿para qué la historia? La historia nos permite transmitir experiencias de generación en generación. La historia nos permite a nosotros desarrollar un sentimiento de identidad hacia una tierra, un territorio. La historia le permite al hombre conocer y comprender mejor por qué pasó lo que pasó en algún país en un momento determinado. ¿Sí? La historia me permite a mí conocer cómo se han desarrollado metodologías, fortalecer áreas de conocimiento, comprender cosas que pasaron a nuestros antecesores. En fin, nos permite conocer un poquitico de cómo puede ser el futuro de la humanidad. ¿Cómo se interpretan los hechos históricos? Entonces aquí vienen como tres grandes ciencias auxiliares de la historia. Primera, la heurística. ¿Qué hace la heurística? Es cómo hacemos nosotros para investigar documentos, para búsqueda de fuentes originales y para seleccionar información. ¿Ves? En la heurística busca información. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica consiste en interpretar textos antiguos, sobre todo escrituras sagradas. Eso hace la hermenéutica. ¿Y qué es la construcción histórica? Nos permite descubrir el pasado por la recuperación y reconstrucción de datos. Entonces, no tengo el hecho registrado. A partir de datos, de sucesos, de acontecimientos o de pruebas, construyo la historia, ¿sí? Todo hecho no es aislado. Todo hecho que sucedió en la historia tiene dos repercusiones, o tiene una antecedente que dimos que es una causa y algo que repercute que es una consecuencia. Muy bien. Entonces, nosotros encontramos en la historia huellas, hechos que de alguna manera han ocurrido. Algunos de ellos son hechos físicos y otros son hechos testimoniales. ¿Cuál es el problema de los testimonios? Hablamos de la noticia de que lo cuenta.
No son 100% confiables porque sube el teléfono roto. Alguien le cuenta o es una información pasa de generación en generación y alguien le inventa o alguien le pone de más. Y el otro hecho súper importante es que depende usted a quién le pregunta. ¿Cierto? Usted le pregunta a un nazi por allá en la Alemania de 1939, Hitler era un dios, ¿cierto? Y quería lo mejor para los alemanes y recuperar el esplendor. Pero si le pregunta a un pobre judío, pues le va a decir que fue el peor villano de la historia, ¿no? Si usted va a Medellín y le pregunta por Pablo Escobar, en ciertos barrios van a decir que qué pesar como lo mataron como era de bueno. ¿Cierto? Los que tienen casita gracias a él, o empleo, o pudieron salir adelante, lo ven súper bien. Pero, si le preguntan a las víctimas, a una de las víctimas del gas, de uno de los aviones, o a un papá de un policía, de los asesinados, pues, ¿qué testimonio le van a dar al respecto? Entonces, depende mucho de la fuente. Las fuentes pueden ser verídicas o no. Hay unos que se pueden comprobar, otros que no se pueden comprobar. Pueden ser fuentes completas o pueden ser fuentes parciales. ¿Sí? Algunos las modifican con intención o sin intención. Entonces, pilas con esto. Tenemos entonces aquí 5 tipos de fuentes. Esas están en parcial. Pilas con esto. Yo les voy soplando. Primero, entonces, ¿de dónde la historia toca fuentes de información? Entonces tenemos unas muy buenas y muy fáciles de conocer, que son las fuentes escritas. ¿Sí? ¿Qué es una fuente escrita? Solamente los libros. No. Pueden ser libros, claro que sí, pero pueden ser documentos públicos o documentos privados. ¿Sí? Actas, manuscritos, crónicas, agendas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes conocen a Colón como un escritor. No. Pero bueno, ¿qué era Colón? Pues era un marinero. Él no estaba con nada de ganas de escribir ningún libro, pero existen textos de las crónicas de Colón, ¿sí? ¿De dónde la sacaron? De los barcos manejan un concepto que son las bitácoras, donde todos los días el capitán apunta lo que sucedía. Entonces, ¿cómo saben escribir? Está en la plataforma todo completo. Entonces, si usted busca, ¿cómo sabemos que Colón llegó allá a Santo Domingo o a la isla del Caribe el 12 de octubre de 1848? ¿Sí? Perdón, de 1492. ¿Cómo sabemos eso? Porque había una bitácora donde él dijo, avistamos, en español, avistamos tierra, llegamos a tal hora y había gente así en el lenguaje y de ese hecho histórico que registrado en una crónica. Revistas, ensayos, periódicos, cualquier tipo de manifestación escrita, de cualquier forma literaria, noticia, cuento, fábula, en general. Tenemos la segunda fuente muy importante para la historia, que son los íconos o las iconografías. Por ejemplo, pinturas famosas, ¿sí? Esculturas, diseños arquitectónicos, monumentos arqueológicos. Si yo le digo las pirámides de Egipto, es una fuente para el estudio de la historia a partir de un monumento arqueológico. ¿Sí? ¿Qué eran originalmente las pirámides? Son monumentos de qué tipo. Ahí, ¿qué era lo que, o para qué lo hacías? ¡Tumbas! ¿Cuál es su nombre? José, muy bien, cultura general. Templos funerarios. Antes de morirse el faraón, mandaba hacer la pirámide para él, para que lo enterraran, lo guardaran allá, apenas roncar. ¿Sí? Los egipcios, entre otras cosas, hacían diques para que el agua del Nilo no se les entrara cuando eran las grandes inundaciones. Los egipcios hacían acueductos
sea, cómo llevar el agua desde allá, no tener que ir con las cantileveras de las Filipinas, y no me tienes con el 400 antes de Cristo, y tenía solucionado el tema del agua. Nosotros estamos en el 2024 y no hemos podido con la Guajira, con el agua pegada ahí. ¿Sí? Esas son las que piensa uno del escándalo de agua. ¿Sí? Entonces usted encuentra pinturas religiosas, usted encuentra pinturas de batallas, usted encuentra pinturas de revoluciones, y todo eso narra hechos históricos. Íconos, ¿cierto? Íconos, símbolos, iconografía. Tenemos fuentes gráficas. No es lo mismo esto que es famoso, grande, conocido, gran difundido, que simplemente gráficas, ya, tablas, figuras, mapas, fotografías, hasta películas. Narran hechos históricos que nos sirven a nosotros para estudiar la historia. Cuarto, los testimonios. Tenemos testimonios de personas presenciales, a través de cuentos, a través de leyendas, a través de mitos, o a través de Dios. ¿Sí? Y la quinta fuente para el estudio de la historia son los restos humanos. Encontramos huesos, encontramos muebles antiguos, vasijas, por acá muy común. ¿Dónde vieron los quimbayas? ¿Cierto? Uno encuentra por allá vasijas, tumbas, ¿sí? Instrumentos caseros. Encontramos que la piedra donde amolaban o la piedra donde pilaban el maíz. También muy común los instrumentos musicales. Cuando uno va a un museo, uno encuentra ahí un hueso que dice, este es la mandíbula de un tiranosaurio región. O sea, ¿cómo hace uno para ir por el camino empolvando y saber que eso es una parte de un animal? Eso es una cosa muy rara. Eso es lo que estudian los arqueólogos conocen y arman las piezas de una manera espectacular. Muy bien, entonces miren acá. Entonces recuerden, escritura, cierro por ahí, escritura, íconos, gráficas, testimonios o restos humanos. Entonces, miremos esto. Podemos identificar qué tipo de fuente corresponde a estas imágenes. Primera, el himno nacional de Francia. Dicen que es el himno más bonito del mundo, ¿no? Se la va a aprender. Marchemos, hijos de la patria, que ha llegado el día de la gloria, el sangriento estandarte de la tiranía está ya levantando contra nosotros, contra nosotros. Ahí está traducido el himno de Francia. Restos humanos. ¿No? Si ustedes ponen a leer eso, ¿qué están narrando ahí? Un hecho histórico, básicamente de guerra. Los himnos nacionales son de guerra. Es decir, escrita, pero también lo podemos meter como canción. ¿Sí o no? Como testimonio. Si usted lee el himno de Colombia, son como 100 estrofas. Cada una de las estrofas del himno de Colombia es una guerra. ¿Cierto? La batalla de Boyacá, el día de la independencia, el pantano de Vargas, cuando el átomo volando, yo no sé qué fue que se murió por allá. Narra hechos históricos. Colombia tiene un himno de guerra y un escudo de guerra todavía. ¿Sí o no? Y materialmente. Y nuestra ave principal es la carroñera, el rey de los padres, ¿no? Carroñeros por los corruptos. Entonces, ¿qué? Entonces, miremoslo acá. Entonces lo podemos meter como iconografía, ¿no? Documental, sí. Igual está escrito. Pero también es una cancioncita, también es testimonial, que cada uno contó un momento de la guerra y la independencia francesa. ¿Cierto? Acá viene otra muy conocida. Mira después el autor de eso y cómo se llama su pintura. ¿O qué si la historia representa eso? La Revolución Francesa, y eso es Doña Libertad. ¿Sí? Mariana, una pintura de la Croix.
¿Sí? Lacroix, esta pintura de Lacroix, pues debe valer más de $1.000.000, la original. Muchísimo más. Se llama La Libertad de Lacroix. ¿Qué tipo de fuente histórica será? Iconográfica, claro que sí. Ahí está narrando específicamente el proceso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo algo que ver con Colombia. Es que dice, tiene que ver, recuerda que el hecho histórico tiene una causa y una consecuencia. Causa de la Revolución Francesa, pues monarquía absoluta. Estamos mamados con el rey, se nos come toda la plata, nos llevan todos los tributos, estamos en la pobreza. ¿Quiénes están bien? El rey y los nobles. ¿Quiénes están de segundo bien? Los de la Iglesia Católica, ¿cierto? Súper bien parados. Y ahí para abajo, médico, pintor, arquitecto, verdulero, zapatero, judíos. Hicieron los franceses, se revoltaron, cogimos a María Antonia y al rey y les cortaron la cabeza. De hecho, miren desde dónde vienen los Colombia. Los colombianos, los criollos, ¿quién es un criollo? Un hijo de un español nacido en América. Pues un criollo se cree más que un mestizo, se cree más que un mulato, porque mis papás son españoles, pero no les daban nada. ¿Quién tenía todo el poder? El rey y los virreyes. El rey colocaba otros españoles de abolengo, les daban pedazos de tierra, administren el virreinato de México, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata, y todos los criollos sin nada. Es consecuencia. Los criollos aburridos, sin poder, terminan que la independencia que lucemos por eso es importante, pero básicamente es que no tenían nada. Todo el poder que tenía España. Se fueron a chismosear, vámonos para Francia a ver cómo hicieron la revolución. O sea, eso es toda una campaña de, imagínense usted en esa época, cruzar el Atlántico para llegar a Francia y hablar a la comunidad. Venga, usted fue lo que hicieron, no, aquí nos rebotamos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí nos armamos todos, nos metimos a la Bastilla, hace la Bastilla atrás, vuelta a nada, nos metimos a la Bastilla y sacamos a los pensadores, y todos los que estaban ahí, pudimos a los reyes, los tumbamos y aquí se acabó la monarquía. Empezamos democracia, papá. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes, sacamos una constitución. Hagan ustedes ahora lo mismo. Entonces, los criollos miran la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos y la pusieron como ejemplo. Y se vinieron para acá. Traduzcamos los derechos humanos y guerra con España, ¿no? Bolívar era militar y político, ¿sí? De hecho fue el primer presidente de Colombia. ¿Y qué hizo Bolívar? Pues libertó Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y San Martín abajo libertó Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y lo del Río de la Plata. Políticos militares. ¿Y qué hicieron después? Se repartieron la marrana, ¿cierto? Este pedazo lo voy a gobernar yo, este lo vas a gobernar tú. Terratenientes. A partir de la Revolución Francesa se revolucionó todo el mundo. ¿Y cómo cambió eso la humanidad? Pues dejamos de tener monarquías absolutas a tener monarquías parlamentarias, a tener democracia, a elegir a nuestros representantes y de alguna manera nivelar las clases sociales. Huesos. Entonces, esto es restos humanos y restos de animales. ¿Sí? Mira, usted le ve las muestras. Sistemas de conteo primitivo. ¿Sí? ¿Cómo contábamos nosotros antes? ¿Con rayitas o con huequitos? El sistema de conteo utilizaba objetos. Es una fuente testimonial. Ahí tiene usted la primera calculadora. ¿Sí o no? Los peruanos eran más maliciosos. Los peruanos hacían, en vez de hacer rayitas, ellos ponían
lianas digamos, de jucos y crearon una cosa que llamaban los hippies, por colores. ¿No? Entonces las tiritas eran de colores. Y ellos contaban era con nudos. Nudos. Eso servía para dos cosas, para sumar y para restar. ¿Sumaba cómo? Para nudo. Si era rojo, representaba cierta cosa. Si era verde, representaba otra cosa. ¿Sí? ¿Y para restar qué? Desamarra. Entonces, miren cómo desde, ya tenemos unos hechos bien importantes ahí. Muy bien. Entonces, las interpretaciones históricas son muy importantes. El historiador es la persona que le da valor a cada uno de los testimonios o a cada una de las piezas que utilizamos para poder hacer la reconstrucción. ¿Sí? Todo hecho histórico tiene un significado que puede interpretar. La historia no se trata simplemente de narrar un acontecimiento, sino ese hecho cómo influye en la cultura, en la política, la economía, la sociedad. La historia no está escrita. En este momento, la historia se está escribiendo. Nosotros moriremos entre 80 100 años, de pronto, si vivimos mucho, no creo que vivamos tanto. ¿Y qué dirá en el futuro la historia? ¿Qué época estamos viviendo? Ustedes hemos escuchado hablar de las eras geológicas, ¿no? La era de piedra, la era de bronce, la era de hielo, vimos las 4 películas, ¿cierto que sí? Pues en la era de piedra, ¿qué pasaba? Pues el hombre aprendió a utilizar la piedra como instrumento de caza, instrumento para preparar alimentos, para labrar la tierra. La era de los metales, aprendimos a mezclar pobres, extraños, para empezar a hacer básicamente todo. ¿Qué pasó en la era de hielo? Pues estaba todo el mundo, o gran parte de ellos, eso era como relativo, porque inclusive hoy en día muchos estudios que ya se habían hecho ya son nulos, ya porque se han modernizado. Claro, porque es que la historia y la ciencia buscan la verdad, pero no es que esa sea la verdad de verdad. Yo les decía de Copérnico hace 15 días, ¿cierto? Yo decía Copérnico que antes decíamos que la Tierra era el centro del universo y que la Tierra era plana. Copérnico dijo, no señor, el centro del universo es el Sol y la Tierra es redonda. ¿Y qué? Por eso ya lo iban a paletear, le tocó retractarse. Pues le tocó decir mentira, no, le iban a quebrar. Pero entonces la ciencia cambia, nosotros interpretamos y a medida que investigamos vamos encontrando nuevas cosas. ¿Sí? La historia, entonces en este momento, ¿cuál es la era? Hermano, mucho celular. Todo el resto celular. Está comprando acciones, está arreglando la relación. No. Llegó temprano por lo menos. Sí. Ah, bueno, eso sí es muy importante. Entonces, ¿qué dirá la historia? Esta era actual de la humanidad es la era del petróleo. Oro. Todo, ¿cuál es el mineral más importante en este momento? Petróleo. ¿Por qué pelean las grandes naciones? Por petróleo. El que tenga mejores recursos es más rico. ¿Cuál es los países más ricos de todos? Tú lo sabes, ¿cierto? ¿Dónde fue el mundial? ¿Cuánto le metió Qatar a eso? Los árabes son los más ricos porque son los dueños del petróleo. Y cuando se acabe el petróleo, ¿qué? ¿No va a cambiar la historia de la humanidad? Mucho. Entonces, estamos viviendo la era del petróleo, el petróleo se va a acabar. De hecho, estamos ahí ya en un proceso de buscar fuentes alternativas de energía, eso nos están metiendo por todos lados. ¿Sí? Los objetivos de la ONU, de los primeros, fuentes alternativas de energía para el 2030. Ya está cantado. ¿Sí? Nosotros es muy bonito porque
¿Cómo yo hago planeación acá con mi carpetica? ¿Cómo hace la planeación el municipio? Hace plan municipal de desarrollo, ¿cierto? El departamento hace plan departamental de desarrollo. El presidente Petro hace plan nacional de desarrollo. Y el mundo completo, la ONU, tiene los objetivos de desarrollo sostenible. El mundo también se planea. ¿Sí? Ustedes vieron la Guerra de las Galaxias. ¿Alguna vez lo han visto? El Senado, que son todos los representantes de todos los planetas allá tomando decisiones para el universo. Lo mismo pasa en la ONU. Todos los representantes de los países tomamos decisiones para la Tierra. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es la decisión actual? Es pilas con el hambre, pilas con el agua, pilas con las fuentes alternativas de energía, porque nos estamos jodiendo. ¿Sí? Y hay más, cada vez es más complejo. El agua se está acabando. Ese es un paradigma, el agua se está acabando. El agua es la misma ayer, hoy y siempre, porque uno dice en biología el ciclo del agua, ¿no? Sí. Y que el agua está ahí, se evapora, las nubes, llueve y ya está. Está congelada, salada, dulce. Ahora sí que está más difícil conseguir la que esté apta para el consumo humano. Eso es lo que rollo. Pero es un problema tenaz. Los roles están sin agua. Le están quitando el agua. Y cada vez que revisan el tema de los embalses, nada, y nada, y nada. Y yo digo, van a quitar el agua y ¿qué hace todo el mundo? Llena coca, baldes, tanques, pues gasta más. Yo no. Ahí hay una complejidad. Entonces, la historia está escribiendo. ¿Por qué digo esto? Entonces estamos, cuando nosotros nos curamos, ¿qué van a decir? En el 2019, la gran pandemia casi acaba con la humanidad. Eso va a quedar en los libros. Nosotros no lo estudiamos porque lo estamos leyendo. ¿Sí? El elemento más importante era el petróleo, porque con eso era la gasolina, el diésel, derivados plásticos, el gas, con eso cocinaba la gente, con eso se movía. Aquí está cambiando la historia, nos está tocando a nosotros eso. En los paneles solares, de la energía eólica, ¿cierto? Los carros eléctricos están en color. Y antes valían 200, 300 millones de pesos, ya se consiguen 100, 120. ¿Sí? Está bajando, porque a medida que se populariza y va tomando más fuerza, pues nos tenemos que ir adaptando a eso. ¿Sí? Entonces, la historia es fundamental para muchas ciencias. La historia es fundamental para la geografía. Y ahí la embarramos. Si se sabe por un hecho histórico que por ahí pasaba un río, ¿sí o no? Y que periódicamente ese río vuelve y se crece y se lleva al pueblito y ahí construye. ¿Sí o no? Usted sabe que más o menos cada cierto periodo en Manizales, cada vez que es invierno, se caen 20 o 30 casas y se mueren 50 personas. Y ahí están las casas y la gente vuelve y construye ahí. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué no prohibimos esa zona? ¿Por qué no sacamos la gente de ahí? Y sabemos que ahí va a haber un problema. ¿Sí? Nosotros, la geografía es el estudio de la Tierra, ¿no? Sabemos de clima, sabemos que hay ciclos, ¿sí? Sabemos de topografía. A uno le vende el almanaque dice, esos papás, o los papás lo compraban ahí. Y él dice, ¿cuándo tiene que sembrar? ¿Cuándo es creciente? ¿Cuándo es menguante? Eso ya se sabe. Exactamente. Hay unos hechos históricos ya registrados. La geografía nos dice eso. La ecología. Fundamental también. Nosotros volvemos al tema de la historia. ¿Desde cuándo sabemos de la humanidad? Desde la escritura. ¿Y qué pasa de ahí para atrás? Uno. Si nosotros sabemos de 10.000 años de historia del mundo, voy a especular. Recuerden que yo todo lo que diga acá es mi percepción, pero usted puede tener otra. Por ahí no hablan de Atlantis, de una generación que fue, toda una civilización que fue
pionera más en arquitectura, más en electricidad. ¿Y qué pasó con la civilización? ¿Sí? Se sumergió, se acabó. ¿O cuántas veces la Tierra ha vuelto a nacer? ¿Sí o no? Si nosotros la acabamos, y acabamos con todo, deje usted una casa sola un año, se encuentra moho, bichos, humedades, la naturaleza vuelve, toma lo suyo y acaba con todo. ¿Cierto? Nosotros acabamos, la capa de ozono, contaban, ¿no? Cuando en la época de pandemia, las playas azulitas, ¿cierto? Los delfines volvían, los animales, los venaditos y todos volvían allá. La naturaleza tiene su comportamiento, tiene sus ciclos y eso funciona. Los volcanes, ellos hacen erupción periódicamente. Tarde de temprano vuelve a escuchar el juicio. Nos va a tocar a lo mismo, pero son tan fatalistas que eso sucede, ¿no? Yo les contaba de Pompeya, cuando les conté de Pompeya. El Vesubio explotó y acabó con una ciudad que se llamaba Pompeya. Eso fue tan así, tan en un momento que cuando el Vesubio explotó, todo ese magma, todo lo piroplástico cogió a la gente a donde estaban. Que estaban comiendo, eso, armonizado, sí. Hay una cosa muy bonita, pero busquen los amantes en Pompeya. Hay una parejita. Y así como los cogió ese volcán, así los quemó, y ahí muy rico, ¿cierto? Se acaba. Ay, entonces, estos hechos con la ecología y todo el rollo, eso sucede otra vez, ¿cierto? Eso está registrado. Entonces, miren que ya, por ejemplo, los italianos están preparados para eso. Los italianos ya saben que en todo ese volcán tienen unas barreras, ¿cierto? Artificiales, porque si el magma se viene, no caiga allá, sino que lo van como, se van desviando para que llegue a otro lado. Conocemos la historia, sabemos lo que puede pasar. Tengo otro. ¿Cierto que sí? Pues, vean, ahí están. La gente, las mamás con los niños, todos son un juego piroplástico y el mamá acabaron con todo eso. Eso está registrado. Como una bomba nuclear. No, algo así y se alquila porque eso estaba muy, la montaña está muy cerquita. ¿Y por qué se hace la gente ahí? Porque los restos de ceniza volcánica hacen mejor la tierra. Entonces, cuando usted siembra por ahí, los cultivos son más buenos, tienen más minerales, entonces es bueno para la agricultura. Y uno dice, no, a mí que me va a pasar algo acá. No sabe la parte de la arqueología, ¿sí? Tenemos la antropología, más ciencia, la paleografía, la geología, la lingüística, otra ciencia auxiliar, todo lo que es la política. La política viene desde la historia de la humanidad, los griegos, ¿cierto? Platón, Aristóteles, filósofos, pero también con discursos. No, pues imagínense. Toda la vida, el Senado romano, eso siempre todos hemos tenido, todos somos políticos, ¿no? De una u otra manera. Siempre buscamos acomodarnos. Quiero hacer un par de hablando de política. Ellos se han Gustavo Bolívar. Yo tengo una concepción muy diferente de él y él de alguna manera me la cambió. Él hablaba de, explicando el tema de la corrupción en este momento, no sé si han escuchado noticias de los tanques de agua de la Guajira. Eso hay una bomba ahí política, la verdad. Pero está que Gustavo Bolívar, que ahora es el director del DPS, pues siempre soy muy amigo de Pedro, cuando estaban en el Senado. Ellos tenían como un programa por internet donde votaban corriente, ¿cierto? Entonces Gustavo Bolívar decía, Petro es cualquier cosa menos corrupto. Revise de las propiedades a Petro.
tiene una casa y la está pagando. ¿Sí? O sea, el problema de él no es plata. Él dice, todos nosotros tenemos un sueño. Hay gente que quiere un Ferrari, otros quieren viajar por el mundo, otros quieren, Pedro quiere reformar el país, hacer una reforma social. Entonces, contaba Bolívar escudándose hoy. Cuando ellos en una locución hicieron un discurso por internet, se llamaba Los Estados, se llamaba y ellos decían a él que lo que necesitaba Colombia era un cambio en la estructura social, que lo que quiere cambiar la salud, cambiar las pensiones, hacer reforma laboral, un cambio total del país. Y que después de ese discurso se le arrimaron dos personajes que se han sido conocidos por corruptos toda la vida. Benedetti y Roy Barreto. Y es verdad que los gusta su poder. Se le arriman a Petro. Entonces Bolívar le dice a Petro, dice, hermano, si es un mal, se le arrimaron a usted es el nuevo presidente de Colombia. Porque ellos siempre se le pegan al que van a ganar. Se le pegaron a Uribe, se le pegaron a Santos, se le pegaron a Duque. Les decía, para nosotros poder cumplir nuestro sueño, tenemos que ser políticos, porque solamente con lo que tenemos no nos da. Si usted no se pega con los políticos tradicionales, no le da pues el presidente. Pues se tiene que tragar ese sapo, le toca trabajar con él. Pero ¿qué trae eso? Pues trae toda una maquinaria, trae toda una producción, trae toda una cosa de una otra manera contamina. ¿Sí? Ahí están embalados. Porque para poder ser presidente tuvieron que soltar plata por todos lados y sus sueños no lo están apoyando. Porque dicen que esa plata la repartieron en la para que los senadores les apoyaran las propuestas que tienen de cambio y les están haciendo maturata, no les ha pasado. Están muy embalados. Y esa es una realidad de Colombia, quién sabe qué generación está en la historia, ya sabemos desde cuándo viene, ¿cierto? De las épocas primitivas. La historia es fundamental en el derecho. ¿Sí? ¿Cómo se toman las decisiones en derecho hoy en día? Basados en jurisprudencia. ¿Sí? Sucesos que ya fueron evaluados, que ya se dio un concepto del pasado y lo aplican en conceptos actuales. Jurisprudencia. Y el estudio del hombre y su comportamiento, la sociedad. Bueno, avance. Entonces, bueno, cada vez es importante. Entonces, ¿desde cuándo tenemos la prehistoria? Desde que aparece el hombre hasta la escritura. ¿Qué fuentes tenemos nosotros para saber eso? Materiales dejados por el hombre. La punta de la lanza, las vasijas, las cuevas y la pues, pinturas iconográficas que hacían en las paredes de las cuevas los antepasados, donde se veía cómo cazaban, cómo ya tenían perritos y cómo vivían en ciertos lugares. Hablamos de la protohistoria. La protohistoria es desde que el hombre conoce y empieza a usar los metales. Y utiliza el bronce, lo une con el cobre y lo une con el estaño, y eso se llama aleaciones. Prehistoria y protohistoria. Y este resumencito acá de la prehistoria, en las épocas del Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. ¿Sí? En el Paleolítico encontramos instrumentos tallados, el hombre era nómada, era cazador y recolector. ¿Sí? En el Mesolítico el hombre desde el 10.000 hasta el 5.000 antes de Cristo empieza a utilizar pequeños utensilios. ¿Sí? Y en el Neolítico, la edad de piedra, ¿cierto? Lítico es piedra. Instrumentos domésticos para la caza, la pesca, la arquitectura. El hombre empieza a ser sedentario, construye aldeas y empieza a enterrar a sus muertos. Pregunta aquí. Entonces, 4 grandes momentos de la historia. Estos son los más importantes. Pregunta de parcial. ¿Sí? La edad antigua.
desde el 4000 antes de Cristo hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo. ¿Qué le pasó a Roma? Se corrompió. ¿Sí? Eso sí es época de hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cierto? Hombre con un novio que era su sirviente y lo cuidaba mucho, fuerte, se corrompió. ¿Sí? La caída de Constantinopla, la Edad Media, hasta que los turcos acaban con ella, los turcos en 1453. Constantinopla, la entrada al Mar Negro, que hoy en día es Estambul, ¿cierto? Estambul. ¿Cuándo empieza la historia moderna? Desde que los turcos cogieron Constantinopla hasta la Revolución Francesa, la importancia de la Revolución Francesa. Esta es la edad en que tomó más fuerza la monarquía, ¿sí? Viajes. La Revolución Francesa, entonces, también parte el último cuarto de la historia moderna de la humanidad. Desde la Revolución Francesa, nuevos imperios, ¿sí? Nuevas rutas comerciales, igualdad, es como decir por ahí. Y la época contemporánea es la que estamos viviendo. ¿Listo? Véngale, pues cuidado, pónganlos pues por ahí. Antigua, media, moderna y contemporánea. Antigua, media, moderna y contemporánea. Listo. Bueno, entonces a partir de las imágenes o iconos, digamos a qué época de la historia pertenece eso. Identifiquemos a qué etapa de la historia pertenecen los siguientes hechos. Esta belleza. Eso es un templo griego, probablemente en Atenas o también hay templos griegos en Sicilia, en España. ¿Esa qué época será? Igual. Antigua, ¿cierto que sí? Pero ven en la línea de tiempo por ahí que los griegos fueron pioneros, antes que los romanos. Los griegos pasan a Roma. Hay muchos templos y construcciones griegas en Italia. ¿Sí? En Italia. ¿Listo? Vamos con esta. Las cruzadas. Media. Muy bien. Esta. La guerra mundial. Contemporánea. Así es la primera guerra mundial, ¿no? Ah, le estaba diciendo ahora, las pinturas rupestres, les conté las cuevas, ¿no? Sí, lo que hacía la gente en las cuevas. ¿Sí? Vean, arte. Ahí están los animales, cazándolos, ¿sí? Dejaban su marca. ¿Y qué época? Antigua. Antigua, de la aparición de Dios. Así como el mundo ha tenido las épocas, aquí viene la cuarta pregunta del parcial. Nuestro país, vamos a llegar a Colombia. ¿Cuáles han sido las épocas o hechos históricos más importantes de nuestro país? Tenemos 5 grandes momentos en la historia de Colombia. ¿Sí? Primer periodo, el periodo indígena. Entonces aquí estaban los Chipsas, los Caribe, los Arahuacos, los Taironas, viviendo muy felices, en bola, ¿cierto? ¿Sí? Con su propia cultura, su propio dialecto, sus propias formas sociales, hasta que, segundo periodo, llegaron los conquistadores, la época de la conquista. Entonces,
Heredia, Cartagena, ¿cierto? Y los indios fueron sometidos por los españoles, por los recursos, ¿cierto? Oro, flora, fauna y sobre todo esclavos, ¿no? Esclavos. Y les salvamos la papeleta a los españoles. Los españoles estaban retrasaditos. ¿Y qué quedaron? Pues con una cantidad de provincias aquí en América, el periodo de la conquista. Pues, ¿qué nos trajeron? Nos trajeron su lengua, su religión, ¿cierto? Nos trajeron planos. Bueno, algunas cosas buenas también. El idioma, ¿cierto? Nos enseñaron, lo primero nos enseñaron el idioma para podernos enseñar la religión. Nos convertimos al... Antes que ver cuáles eran nuestros dioses, ¿cierto? La naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, ¿cierto? Luego viene entonces el periodo colonial. Entonces, son colonial, se refiere a colonias. Y crean colonias, los españoles crean colonias y reinatos en nuestra tierra. Entonces, se vienen españoles para acá, pero se ve atrás cómo están los negritos esclavizados, ¿cierto? Y empiezan a tener un mayor usufructo de nuestra tierra. Cansados de eso, viene el cuarto periodo, que es la independencia, donde nos liberamos de la colonización. Y el periodo de la independencia, después de las guerras y de las batallas, empiezan la República de Colombia. Antes aquí que teníamos el virreinato de la Nueva Granada, nos independizamos de ellos y elegimos nuestro propio sistema de gobierno, las ramas del poder público, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pues entonces los voy a dejar ahí para que podamos avanzar. Pues, conclusión. Estamos claros que todos los hechos pasados influyen de una u otra manera en el futuro. Tenemos que conocer la historia, pues para no repetirla, para estar preparado lo que, para no estar preparado con lo que pueda suceder. ¿Listo? Llegó Santiago. Sí. Llegó Iván. Sí, señor. Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a ver un poquitico entonces de la película, ¿listo? Entonces prepárese una buscadita ahí y prepárese el mejor párrafo, su mejor conclusión. A medida que yo le pida el favor de que intervenga, usted va a hacer su comentario. Profe, me pareció esto de la película, apunte, y a la antigüita se viene del profesor que le va a poner una carita feliz para que la mamá le entienda. Listo. Entonces empecemos con Karen. Listo, Karen, arranque pues. ¿Nos quieres leer? ¿Nos quieres comentar? ¿Nos quieres dar una conclusión? ¿Qué te pareció la película? No. Préstame por favor. Juan Ramón. No, pues la película nos hablaba de la guerra que hubo entre biológicos, la masacre que hubo por decirlo así, el poder de un grupo y de otro.
no respetaban si fueran trabajadores de gobierno, si eran liberales, llevaban, por decirlo así de alguna manera. Y al pasar de lo que se ve en la película, los liberales y los gobernantes eran uno solo. Los liberales eran el apoyo del gobierno, mataban por una ideología. Entonces, por favor, no. Bueno, sigamos con Faucet. ¿Dónde sucedieron los hechos? Empezaron desde 1946 y 1958 estuvo En Tuluá. Con eso te entiendo. ¿No es cierto? Juan. Laura. Laurita, me van a hacer una pregunta. ¿En dónde María, o motivado por quién o por qué, es que él empieza a tener como esa sed de matar a los liberales? Por el partido, por la familia? Sí, pero ¿qué estaba haciendo él? ¿En qué momento? ¿O dónde escuchó ese discurso que lo motivó a...? En la emisora. No sé, ¿alguien tiene un punto ahí? Por la masacre, es que Por la hubo una muerte de masacre. Vicente Paisano. Por el Bogotá, no, Por los por la muerte, por la ideología. o la muerte de Gaitán. No, y la muerte de Y el Gaitán. sacerdote lo van a Esa es la clave. que- Miren que los sacerdotes son conservadores, totalmente conservadores. Y desde el púlpito incitaban a la violencia. ¿Sí o no? Y como él era tan conservador, en las misas. Ahorita le diré algo, por favor, algún comentario, algún comentario. Como León María era un chelo del partido conservador, las familias del partido encargados de la elección, la cual era de defender de todos aquellos que fueran liberales. Pues aquel día empezó la historia de los grandes bandoleros que tuvo que vivir en el Valle del Cauca. Se reunieron los liberales para manifestar su preocupación de los pájaros y María Gertrudis le puso el apodo de Cóndor, que pues le llamaban los pájaros y que él era el líder. Por eso se llamaba el conde, porque el último el rey de todos los pájaros, y él era el matón más principal de todos los pájaros. De hecho, pues uno todavía, si usted va a Tuluá, está en la esquina, en la cafetería donde se reunían, ¿cómo se llama la cafetería? Donde se reunían ellos a planear todo. ¿Sí? Con su puertica como de cantina del oeste, y vienen mirando al matón, no van a decir. Lo mataron en Pereira, eso también es un hecho real. Murió como le dijo. María Alejandra. Alejita, tenemos cualquier comentario. Laura, ¿cierto? Ale. Podemos evidenciar la manera como se manejaba el gobierno en estas épocas, lo mucho que pudiera ser de un partido o otro, la falta de reglas y respeto en una nación, la violencia del liberal y la mala dirección de las iglesias católicas. Viendo esa película es buena y es interesante, pero en el momento que transcurre la película uno siente como miedo de ver que pues aparte de ese momento vivimos en guerra, pero a comparación de las guerras anteriores, siente uno miedo por uno, por la familia, por los hijos, porque en esa época pasaron muchos inocentes que no tenían nada que ver de un partido u otro.
Y eso influyó de alguna manera en la creación de las guerrillas. Sí, porque fue el primer paramilitar. Desde ahí vienen las guerrillas y después viene el tema del paramilitar. Entonces, mire que todo eso que es histórico trae, viene de una causa y trae unas consecuencias. Darío, vamos a ver si alguien mandó la tarea o le pongo una calavera y una. Suerte la León. Darío, está con gripa. Bueno, María Alejandra, no. Santiago, ¿cuál fue el primer trabajo que tuvo nuestro personaje, don María? Ya revistas, metía libros. Y después se fue a nivel que Muy bien, arrancó en una librería, estaba re mal, pidió trabajo y pusieron a vender queso. pero yo le Todavía está la quesería. Todavía. bueno, un proyecto, ¿sí o no? Él siendo conservador baile a doña Doña Gertrudis también era más peligrosa, que ella también era más mala. Era tan peligrosa que no se me aplicó ella nomás. La llamó a la reunión de Yo también tengo una Santiago, le da cosa algo. La película es un libro emocionante como de otro emocionante. A pesar de las adversidades personales, lucha por la justicia y la libertad continúa siendo llega esperada para las generaciones futuras. Préstame los apuntes, por favor. No me la cabe siempre. Gabriel, ¿en qué parte de la película se da a conocer la valentía y él toma más fuerza? ¿Por qué? porque era una TNT a los liberales. El tema de la dinamita, ¿cierto? En el Bogotá, cuando mataron a los liberales, empezaron a romper y dispersar a la gente. Pero yo el hombre más peligroso, es que en Bogotá es el 9 de abril, recuerden que Gaitán era el caudillo liberal, mataron un liberal que iba a ser presidente. Entonces todos los liberales de todo Colombia iban a aprender todo el país, ¿cierto? Iglesias. Dicen que cogían a los curas, los colonos y los quemaban, los gobiernos. Cuando esos vienen a acabar con Tuluá, él sale al camino, ¿cierto? Y le pasan la dinamita y él pone el pulso al otro lado. ¿Cierto? Ahí fue que también. Realmente dice que él nunca explotó la dinamita, simplemente los amenazó. Sí, se las tiró para que esparcieran. Pero, sí, en la película muestran que explota, pero en el libro de García Sábal, él no la simplemente amenaza, ¿cierto? Con el pulso que la Hasta Juan Camilo. Juan, le puse un pedacito tuyo ahí de inspiración propia. un poquito larguito, no importa. No importa, resumen comentado, ¿no? Un pedacito que tienes que leer. Que cargamos con orgullo de aquello que tenemos con afecto o con arraigo, como lo pueden ser las personas liberales o conservadoras. Eso también aplica para religiones, políticos y pensamientos de carácter social. Para ellos, más que un pensamiento es una forma de vivir, quizás no para todos, pero sí para unos cuantos. Lo que me lleva a pensar que tal vez las personas miran un cambio que quizás no sepan si va a ser bueno o malo. Hay muchas veces que nos podíamos ver en la obra ni siquiera el problema de verdad. Lo que podía aportar sus ideales, más bien se tomaban compromisos negativos. Eso a nosotros impresionar lo que estaban haciendo. Pienso que lo más sensato no tratar con juicios discriminativos o intentar ver estos buenos y malos,
que esta persona está defendiendo. Cada quien tiene derecho a perseguir los ideales que no le parezcan, pero sin pasar por encima del respeto y la decencia que nos merecemos como personas. Y para acá. Jorge Iván, Sí, señor, gracias a Dios, que habla de otro tema serio. venga, Jorge Iván, ¿por qué mandan a Leo María para Pereira? Porque pues como en ese entonces ya cambiaron de poder, estaban los conservadores, antes estaban los conservadores y pasó a poder de los liberales, pero él era como un empleado del Estado. Entonces para protegerlo lo envían para Pereira para que pues tenga una vida como más tranquila. Llegando a Pereira, él estaba en la iglesia de allí y lo matan. Pero básicamente entonces los conservadores ya estaban muy preocupados porque no era demasiado pasado. Todo el mundo lo conocía. Es decir, de alguna manera lo pensiona. Tranquilo, háganse de acá, le vamos a seguir pagando la placita. ¿Qué hicieron con la niña? Él tenía una hija, ¿no? La mandaron a estudiar al extranjero y él no pedía plata adicional, era una cosa que era tan convencido de los ideales que no pedía nada. El Partido Conservador perdió un poco, perdieron las elecciones. ¿Cómo se llama? El ministro lo notificó, le dijo pues que abandonaran todo lo que le daban todo lo necesario, lo pensionaban, que se fuera para otro lado, como no quería Él pegar. estaba seguro ahí porque estaba el presidente conservador, que se llamaba Hugo. Sí, por favor. Iván, ay, Juan Camilo ya le permite, ¿cierto? Carlos Mario. ¿Qué perdió? ¿Dónde está Carlos Mario? Dale, que veas si pues un pedacito de sus... Más creo, yo pienso que es triste pues, ver como los ideales se juzga, digamos, a tantas personas, no se les da la perspectiva pues, de conocerlas, diciendo pues que simplemente por ser conservador, son malas personas, porque es ideal. Juan José. Juan, ya es por entonces. Juan Alejandro. Juan Alejandro. ¿Cómo se conoce popularmente a ese 9 de abril a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Juan Alejandro.
Yo hasta Bueno, José David, José, ya se puso un pedacito de su papel. Es como una reflexión. En conclusión, vemos que no siempre el respeto y el valor que se le tiene que se le tiene a los demás es más importante que la ideología, pensamiento, partido político. Estos siendo motivos aparte para las que se deberían de tener en cuenta en un segundo plano para la toma de decisiones, y más tan radicales como la de formar una guerra social, ya que la vida misma y el bien común debe ser más importante que cualquier pensamiento o característica individual, llegándose a pensar que es algo ficticio, pero es algo real. Néstor Alberto. Señor, Venga, Néstor, usted toda la película que es muy sangrienta, algún pedazo en particular que le hubiera marcado mucho, le hubiera dado mucho pesar, le hubiera... no, yo creo que el hecho más significativo que hubo aquí fue la masacre que hicieron en la finca. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y nadie sabe. No, básicamente, pues que ahí los líderes van a matar a toda la mujer que era conservadora. Mataron niños, todos ahí. Niños, violaron a mujeres, Violaron. hasta con el miedo. Mr. Gabriel. El Dios que las ciudades, Esto, ¿cierto? Wilmer. Pues, yo lo voy a decir desde el punto de vista mío, que la política de lo que se ha pasado al país de la humanidad, para mí, ¿cierto? Porque es que es un violento, yo soy conservador, yo soy liberal, ¿cierto? El conservador va y me pide trabajo, como el tema de normalidad con doña Victoria, entonces yo prefiero, digamos que por conveniencia, o sí por conveniencia, por familiaridad, por lo que sea, entonces yo le quito trabajo a las personas que siempre me ha dado la mano, que siempre me han respaldado por darle a otra persona. Le digo, oye, es un muy violento, pero eso no solamente pasa en la época, sino que lo pasa hoy en día. Hoy en día con la política es eso. ¿Cierto? Hoy en día usted es un partido político, usted va con tal persona y se quedó mi trabajo y usted me cae bien, entonces también y la persona que en realidad me hizo las reuniones, que trabajó, que le camelló, pues la envió y usted que ha pasado parece también digan de sexo, 7 millones de hectáreas. Entonces digo, la política es un tema muy loco, gracias a Dios, pues yo no me desenvuelvo en ese mundo, pero ese es el peor mal que le ha parecido a la sociedad, es lo que yo pienso personalmente. Carolina. Carolina, tu función entonces también. A veces historias personales, también nos recuerdan la importancia de la solidaridad, la justicia y la bendición de la lucha por el mundo mejor. Isa, bien.
Entonces, esta revista ya tiene una diferencia social, administrar, crear un encargado de vida, ingreso del saber con el que conocer, y buscar en ese entonces cómo se podría dar a una solución. Esta época definitivamente es histórica, una parte que nos corresponde conocer y entrar a todos, por cada una de las víctimas y victimarios que nos tienen donde nos encontramos actualmente, lo cual nos recuerda que realmente sí existió y existe la violencia política. ¿Con qué producto fue que casi se envenenaron? Y le hicieron fiesta porque se iba a morir, pero nada. El manda de matar a los músicos, ¿cierto? Música y pólvora y todo. Los silenciaron, no puede pasar eso de verdad, un tipo de ser muy bien, o sea. No, le echan algo adentro. Ah, sí. Bueno, muchachos, entonces hablamos de Tris. Y por este tres preguntitas. Por favor. Y pues, Voy a suspender ya la grabación, que ya lo que vamos a hacer no tiene. Hágale.